Muy buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Lick. ¿Cómo Ya, están? Aquí vamos a iniciar la clase del día de hoy, pero antes, no sé si ya tienen la fecha del examen. Yo creo que mandaron una publicación, creo que el 28, creo que es de octubre. Sí, Sí, el 28 de octubre nos toca el examen a nosotros. Sin embargo, no es ya, ¿qué más? 18, No, es 28. 28. Ajá, es 28. Aquí bajé yo la publicación porque está un poco compleja la forma en que está estructurado para esta oportunidad del examen. Hay exámenes todos los días. No sé si vieron ustedes eso. Sí, Lick, por eso se me hizo raro, porque vi que en el listado pusieron casi los días seguidos. Sí. Entonces no sé si va a ser así o lo van a cambiar la fecha. No, Para arreglar. no, fíjense que estuve yo revisando y sí, van a ser todos los días, pero diferentes secciones. Eso conlleva a que no podamos recibir clases ni presenciales, ni tampoco en línea durante todo ese tiempo, porque algunos se va a estar examinando siempre. Lo que yo tengo entendido es que en esta nueva forma en que estamos trabajando, el día que hay examen no hay clases. O sea, nosotros igual tenemos que llegar a firmar los docentes, pero no hay clases porque se está como utilizando casi todos los... las clases se están utilizando para exámenes, entonces no hay clases estos días. Es lo que yo he estado observando. Yo no sé qué saben ustedes. Pues eso escuché también, porque subieron un audio que así decía el compañero, que toda la semana iban a hacer los exámenes, entonces no iban a haber clases. No van a haber clases ni presenciales ni en línea, porque unas secciones de la misma, unas secciones de la misma clase se van a examinar un día y otros se van a examinar otro día. Por ejemplo, nosotros estamos divididos en dos partes. Un grupo se va a examinar el 18 de octubre y el otro grupo se va a examinar el 28 de octubre. Entiendo yo que nosotros tenemos examen el 28 de octubre, pero otro grupo de otra sección se va a examinar el 18. Tal vez ahí es donde está la confusión. Entonces, jóvenes, como es el último día de clases, es el viernes, antes del examen, hasta lo que veamos el día de hoy va a entrar para el examen. O sea... Y el examen, licenciada, viene estructurado de la misma manera que fue el primero. Así es. Así viene estructurado de la misma manera. Van a entrar la relación jurídico-tributaria, las formas de extinción de la obligación tributaria, que es lo que vemos hoy, las exenciones tributarias y la determinación tributaria, que va a estar basado en el trabajo que ustedes van a hacer. El trabajo, como ya publiqué, ustedes lo van a entregar el día del examen, es individual y es a mano. ¿Estamos claros? Sí, licenciada. Bueno, entonces vamos a hablar sobre las formas de extinción de la obligación tributaria. Con este tema cerramos todo esa complejidad que es la relación jurídico-tributaria, jóvenes, porque es una relación muy especial, es una relación en la que uno tiene todas las obligaciones, uno de los dos sujetos tiene todas las obligaciones y otro de los dos sujetos tiene todos los derechos. Por ejemplo, el sujeto activo tiene todos los derechos y el sujeto pasivo todas las obligaciones. Eso no significa que dentro de todas las obligaciones que tiene el sujeto pasivo no tenga garantías, no tenga sus propios derechos que tienen que hacer valer, porque tiene que pagar impuestos, sí, pero siempre y cuando se cumpla con lo establecido en la Constitución Política de la República principalmente y en todas las normas tributarias en relación a los derechos de los contribuyentes. O sea que también existen esos derechos establecidos en la Constitución, denominados de alguna forma garantías
constitucionales de la tributación, principios generales de la tributación. Son derechos que tienen los contribuyentes. Adicional a eso, los que se encuentran contemplados en el artículo 21A del Código Tributario. Así como nace la obligación tributaria, cuando se lleva a cabo el hecho generador establecido en la ley, lleva todo un proceso en el que se cumple la obligación tributaria o no se cumple, o existe una situación específica que de alguna manera da surgimiento a una revisión por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria y hay ajustes. Todo ese tipo de situaciones tienen también un proceso de finalización, o sea, termina, se extingue la obligación tributaria. De acuerdo al Código Tributario, hay varias formas en las que se extingue la obligación tributaria. Yo les digo a ustedes, ¿cómo creen ustedes que se extingue la obligación tributaria? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se puede extinguir una obligación? Jóvenes, ¿cómo se puede extinguir una obligación? Realizando el pago. Muy bien, es una de las formas. La más importante, la que espera el Estado. Para el Estado, mejor si solamente existieran una única forma de que se extinguiera la obligación tributaria, que es por medio del pago. Pero incluso aunque se lleve a cabo el pago, ese pago recordemos que puede ser revisado posteriormente por parte de los auditores tributarios y puede ser ajustado. En realidad lo que hizo el legislador cuando crea el Código Tributario, recordemos que este Código Tributario no surge en Guatemala, sino que surge en Argentina y es un modelo de Código Tributario para toda América Latina. Tiene a muchas figuras que son propias del derecho civil. Posteriormente se le incluyeron figuras propias del derecho penal, pero surgió con figuras propias del derecho civil, pero aplicadas a la materia tributaria, o sea, a la obligación tributaria. Recordemos que en el derecho civil también existen formas de extinción de las obligaciones y la común es el cumplimiento de la obligación, pero recordemos que dentro del derecho civil hay varios tipos de obligaciones. En el marco jurídico tributario, la obligación más importante es el pago. Lo que más necesita la Superintendencia de Administración Tributaria es que todos los contribuyentes cumplamos con pagar nuestras obligaciones de tipo tributario. Licenciada, no puede ser, bueno, yo creo que era, me recuerdo que era el pago, la compensación, ¿no? Sí, el código tributario establece otras figuras en las que se puede extinguir, pero tenemos que tener muy claro que es diferente extinguir a cumplir. La forma ideal de cumplimiento de la obligación tributaria es el pago. Sin embargo, el mismo Código Tributario establece formas de extinción, entre las que también se encuentra el pago. Cuando se menciona el pago en materia tributaria en Guatemala, estamos hablando de que hay muchas formas y muchos sujetos que pueden hacer el pago. El pago idealmente tendría que llevarlo a cabo el deudor tributario, o sea, aquella persona que, porque llevó a cabo el hecho generador, tiene la obligación de cumplir con el pago de esa obligación tributaria, que es lo común, que es lo esperable. Que sea el deudor el que pague el impuesto de que se trate o el tributo de que se trate. No solamente es la forma más común, sino que la deseable por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria, ya que recordemos que los tributos son recursos públicos que necesita el Estado para poder llevar a cabo todas sus políticas públicas. Si no hay recursos, las políticas públicas no se pueden llevar a cabo o no de la forma en que desearía el
la sociedad en general, o que espera la sociedad en general. Entonces, la forma ideal de extinción de la obligación tributaria, que además es cumplimiento de la obligación tributaria, es el pago por el deudor. O sea, llevó a cabo el hecho generador, se lleva a cabo todo el procedimiento de determinación de la obligación tributaria y se establece cuál es el monto que debe de pagar, y derivado del monto que se estableció que debe pagar, pues va a pagar. Puede ser que el pago de este impuesto necesite de otras personas, como por ejemplo los impuestos retenidos, como es el impuesto sobre la renta, que puede ser retenido, pero siempre el deudor es el contribuyente. O sea, la persona que retiene el pago del impuesto solamente es un auxiliar en ese momento de la administración pública que está reteniendo el impuesto de la persona obligada a hacer el pago del impuesto y se lo está trasladando a la SAT. Pero en sí, el que sigue pagando es el deudor, el contribuyente originario, podríamos decir. También existen otras personas que pueden participar en relación a la extinción de la obligación tributaria o cumplimiento de las obligaciones tributarias, como puede ser la persona que en calidad de responsable, porque así lo establece la ley, se hace cargo del cumplimiento de la obligación que corresponde a un tercero, pero por mandato de la ley le corresponde. Vamos a ver cómo estamos para el examen, quiénes son los responsables de acuerdo al Código Tributario en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Jóvenes, ¿quiénes pueden ser esos responsables? Licenciada, no está en el artículo 26, responsabilidades. ¿Cuáles son? Son responsables para el cumplimiento de las obligaciones tributarias en calidad de representantes que os afecte su propio patrimonio, salvo el caso del dolo que... No, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Los padres, los tutores, los administradores, los representantes legales. Es que eso es lo que yo necesito que ustedes me respondan. ¿Quiénes son? Porque pueden ser, como podemos observar, de acuerdo a lo que establece el Código Tributario, que son esas personas que por mandato de la ley los ubica como responsables, pero no son ellos los sujetos pasivos, no son ellos los deudores tributarios, sino que es esta persona o esta entidad o este ente al que de alguna manera están representando. Sin embargo, siempre y cuando no exista algún indicio de la comisión de un delito, estos responsables del cumplimiento de la obligación tributaria del tercero, por ejemplo, en el caso de los padres de los menores, cuando son obligaciones de los menores, o los representantes legales de las sociedades anónimas o las instituciones que necesitan de un representante, son responsables, pero no son responsables en relación a su propio patrimonio, o sea, cumplen con la obligación tributaria de este tercero. Sin embargo, cuando existe la posibilidad de que se haya cometido un delito, entonces sí responden por su propio patrimonio. Y es lo delicado, se los dije en clase, se los dije en clase en línea, se los dije en clase presencial. Así que esperaría que tengan bien claro este tipo de responsabilidades. También está el pago por terceros. Acá sí es una situación totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la misma norma está estableciendo que pueda llevar a cabo este pago un tercero. Un tercero que después puede solicitar que se le resarza, o sea, que se le devuelva el pago que realizó, que no le correspondía a él,
pero por una situación especial, esto más que todo se da en el YUSI. En el YUSI muchas veces son terceros los que cumplen la obligación tributaria porque cualquiera puede llegar a pagar el YUSI, que le van a recibir igual el pago. Este tercero puede solicitarle al verdadero deudor, o sea, al contribuyente, que le devuelva el dinero que pagó en representación de él, aunque no exista una representación legal, pero se hizo cargo del cumplimiento del pago de un impuesto sin que le correspondiera. También en relación a siempre el pago. Tanto la doctrina a nivel general como la legislación en Guatemala están reconociendo que en relación al pago se puede hacer de varias formas y aquí nos hace falta una. Por ejemplo, aquí bien podría ser por transferencia bancaria, porque este pago pues se puede ir. Anteriormente les comento que anteriormente en el Ministerio de Finanzas Públicas era donde se llegaba a pagar los impuestos. Todos los tributos se pagaban en las cajas que existían en el Ministerio de Finanzas Públicas, que ya no existe. Después se logró que fuera por depósito bancario, o sea, fuera al banco y ahí pagara sus impuestos, y así se ha ido modificando, ha ido cambiando enormemente la forma en que se realiza el pago. Se puede hacer en efectivo, se puede hacer por medio de cheque, puede ir al banco con el recibo de pago del impuesto y ahí se lo van a recibir, o hoy se puede hacer por medio de transferencia bancaria. Recordemos que en todos estos casos hay un horario para hacer el pago y eso tal vez es lo importante que muchas personas no han tomado conciencia que se está pagando una deuda de tipo tributaria, no se puede hacer a cualquier hora. Incluso cuando es una transferencia, tenemos ya el recibo, entramos a nuestra a nuestra banca virtual para hacer el pago, no puede ser después de las 10 de la noche. O sea que no queda tan abierto como que se puede hacer a las 11:30 de la noche. Depende del banco. Hay muchos bancos que después de las 10 de la noche ya no hacen la transacción. Entonces, ¿qué pasa si una persona, por cuestiones de tiempo, trata de hacer el pago del impuesto al valor agregado después de las 10 de la noche? Por ejemplo, el Banco Industrial es muy estricto en relación a ese horario. Ya no le van a recibir el pago. No puede ir al banco, no puede de ninguna forma pagar el impuesto de que se trate. El problema es que si no hace el pago en el día establecido en la ley, o sea, el último día del mes siguiente a que se llevó a cabo el hecho generador, pues se hace acreedor a multas. O sea que no podemos relajarnos tanto en relación al pago de los impuestos, especialmente el IVA, que la sanción sí es muy fuerte. También está el pago mediante estampillas o timbres fiscales. Veamos, ¿qué es lo que se paga mediante estampillas o timbres fiscales? ¿La compraventas o algo, licenciado? Se me olvidó. Quisiera que participaran los que han llegado a clases, porque esto lo hemos repetido enorme cantidad de veces. Licenciada, también hablábamos que cuando era la segunda compraventa, se pagaban con los timbres fiscales, ¿verdad? El IVA, así es. Así es, o sea que no solamente el impuesto del timbre y papel especial para protocolos, que ya está establecido en la ley que se tiene que pagar el impuesto de esta forma, sino que además también el impuesto al valor agregado cuando se trate de la segunda compraventa de un inmueble. Vemos que está bastante regularizado el pago mediante estampillas, o sea, no solamente ingresar el dinero a la cuenta de la Superintendencia de Administración Tributaria, sino que también la misma norma establece que hay otras formas de pagar los impuestos, o por lo menos el impuesto al timbre y también el IVA de alguna forma.
También está el pago en especie, que en Guatemala no está reconocido el pago en especie, o sea que no se puede pagar con otra cosa que no sea por medio de dinero, ya sea transferencia, ya sea depósito, como sea, tiene que ser dinero. También está el pago bajo protesta y consignación. ¿Qué es, jóvenes, el pago en consignación o bajo protesta? Licenciada, no sé si me equivoco, pero por ejemplo, en materia civil, por ejemplo, ¿Sí? hay un caso en el que si el arrendamiento no le quieren recibir el pago del arrendamiento, entonces por la forma judicial, en una cuenta se hace el pago de este arrendamiento y entonces para que no digan que no cumplió con este pago, ¿verdad? Ajá, no es tan así. Sí, muchas gracias. Le agradezco, no es tan así, no es que se vaya a hacer un depósito, no. Tiene que autorizar el juez que se haga el pago en consignación. Porque lo que sucede, por ejemplo, como usted bien lo menciona, en caso de los arrendamientos, usted, el inquilino puede decir que está al día y que solamente debe un mes y que no le quieren recibir ese mes, entonces va, hace un depósito y dice, bueno, yo ya estoy al día. No, es un proceso que se lleva en los tribunales por medio del cual el que quiere pagar primero tiene que demostrar en el tribunal que está al día en el pago o que va a pagar todas las deudas ¿cómo se llama?, que tiene. Por ejemplo, debe un año o debe un poco más, entonces tiene que demostrarlo en el tribunal, no es como tan sencillo. Perdón, no es tan sencillo como decir, bueno, vamos a hacer el depósito, no, se tiene que llevar a cabo un proceso. Y lo mismo sucede con el pago en consignación en materia tributaria. Por ejemplo, un contribuyente que de alguna manera tiene problemas con la SAT y la SAT se niega a recibir el pago en consignación porque hay un proceso abierto contra él, se está dilucidando si es el impuesto que él dice el que tiene que pagar o es el que dice la SAT. Mientras se encuentra ese proceso abierto que puede durar mucho tiempo, jóvenes, hay contenciosos administrativos que duran 6, 7 años. Lo que hace el contribuyente es pagar en consignación el impuesto que él considera que es para que no le sigan aumentando los intereses. Entonces, el procedimiento es el mismo. Se solicita permiso al juez para que el juez autorice que se lleve a cabo el pago. Entonces, ya con la autorización del juez ya puede hacer el depósito, pero es un proceso. Igual sucede en la vía civil. Tienen que intervenir los juzgados para autorizar la consignación. Si no, no existe. O sea, no es legal si no se lleva a cabo el proceso. También están los pagos a cuenta, que jóvenes en la actualidad, derivado de la situación económica, el Código Tributario ya ha incluido, desde que fue creado el Código Tributario, que exista la posibilidad de que se paguen los impuestos a plazos, podríamos decir, pero no se hace solamente así, de una forma como, por ejemplo, podríamos pensar en la consignación que hacemos el depósito. No, tenemos que acercarnos a la SAT, llenar el formulario y la SAT va a autorizar el pago a plazos y nos va a requerir el primer pago y así todos los pagos, o sea, hay hasta plazos de 18 meses. Puede ser de 4, 5, el contribuyente lo decide, solicita y el máximo que autoriza la SAT de pagos a plazos es 18 pagos. Entonces, existe en la legislación guatemalteca la posibilidad de pagar los impuestos, podríamos decir que podría ser a plazos o podría ser pagos a cuenta, como se lo establece el Código Tributario. O sea que existen todas esas formas de poder pagar los impuestos. O sea, no es solamente de una forma, no es solamente
por medio de un cheque, no es solamente en efectivo, no. El Código Tributario y la legislación tributaria han creado muchas formas en las que han colaborado con el contribuyente para que haga efectivo el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Antes de esto, y que por eso no lo contempla el Código Tributario, se podía mandar por ejemplo, le agarraba la tarde, ya no le podían recibir el pago ni en el banco, ni tampoco en el Ministerio de Finanzas Públicas. Cuando se paga el Ministerio de Finanzas Públicas y usted tenía que presentar su declaración y hacer su pago, podía hacer un cheque y podía mandarlo por medio del correo certificado. Entonces se iba a correos que cerraban a las 12 de la noche y usted podía ir a poner su correo certificado y por ese medio pagar el impuesto, cosa que hoy ya no es aceptada porque ya no siquiera tenemos correos como había en ese tiempo, pero era otra forma de el cumplimiento de la obligación tributaria y de alguna forma la extinción, porque recordemos que el haber realizado el pago de cualquiera de estas formas no significa que esté extinguida la obligación, sino que puede existir una revisión por parte del auditor tributario y con base en esa revisión existe otra deuda tributaria derivado del ajuste que lleve a cabo el auditor tributario. O sea que hablar de pago no significa necesariamente extinción de la obligación tributaria, sino que simple y sencillamente se está cumpliendo. Ya está extinta después de 4 años si no ha habido ninguna revisión, pero mientras no exista, puede haber una revisión por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria. Por otro lado está la confusión. Esta sí es una figura muy propia del derecho civil y se da la confusión cuando el mismo Estado en algún momento se convierte en deudor y acreedor. Por ejemplo, en lugar de ser la persona, cualquier sociedad, la deudora viene siendo el mismo Estado. Entonces, en este caso se puede dar la confusión y por lo tanto se extingue la obligación tributaria porque al ser la misma persona, el mismo sujeto, deudor y acreedor, pues él mismo se compensa por medio de una partida contable. Se puede extinguir esa obligación tributaria porque en ese momento el mismo Estado es deudor y acreedor. Esta figura más que todo se da en el impuesto único sobre inmuebles, en el que en algún momento, recordemos que el impuesto único sobre inmuebles lo cobra la municipalidad y la municipalidad compra un inmueble que tiene una deuda con la misma municipalidad, producto de un adeudo del impuesto único sobre inmuebles. En ese momento que va a comprar, la que la compra se convierte en deudor y acreedor, y él mismo puede, la misma municipalidad puede manifestarle al contribuyente que va a hacerse cargo de la propia deuda, porque le conviene más hacerse cargo de la deuda y comprar el bien inmueble. Entonces, en ese momento se da la confusión cuando el Estado, nunca el particular, nunca el contribuyente, no, el Estado, en ese momento se convierte en deudor y acreedor. Es un momento, es un plazo de tiempo muy corto, pero en ese momento se confunde sujeto pasivo con sujeto activo, deudor y acreedor, y por lo tanto, al confundirse, no se va a pagar el dinero, no se va a pagar la misma municipalidad el dinero, sino que lo que se hace es por medio de una partida contable que llevan a cabo los contadores o auditores de la municipalidad que se trate, termina la obligación tributaria, se extingue. ¿Por qué? Por la figura de la confusión. También, jóvenes, otra forma en que se puede extinguir es la compensación. La compensación es una figura también reconocida en el Código Tributario que establece que se puede compensar un adeudo tributario con otro. Por ejemplo, jóvenes, en el caso que una persona tenga crédito fiscal porque
se puede dar con los exportadores. Los exportadores tienen crédito fiscal porque recordemos que ellos no están afectos al pago del impuesto al valor agregado, sino que lo que tienen es crédito fiscal producto de todas las compras que hacen en relación a productos que exclusivamente van a exportar. Tienen una gran cantidad de crédito fiscal derivado de todas las compras que han realizado y que es una deuda que tiene el Estado para con ellos, porque recordemos que después del artículo 25 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, está regulado todo lo relacionado con la devolución del crédito fiscal para los exportadores. Significa esto que una persona que es exportadora de café, vamos a poner un ejemplo de café, o de velas, vamos a poner ejemplo que es exportadora de velas y esta persona compra, fabrica, modifica aquí en Guatemala las velas y las envía al extranjero. Todas esas velas que está enviando al extranjero, por esas velas tiene derecho a que el crédito fiscal de todas las compras que hizo para cambiar, modificar o crear las velas, se lo tiene que devolver el Ministerio de Finanzas Públicas, previa revisión por parte de los auditores tributarios de la SAT. Entonces, jóvenes, les sale una gran cantidad, hace su cálculo del impuesto sobre la renta y resulta que les sale una gran cantidad pagar del impuesto sobre la renta. Por este lado, tiene que pagar el impuesto sobre la renta. Por este otro lado, tiene que el Ministerio de Finanzas Públicas le adeuda a él una gran cantidad de crédito fiscal que no le ha devuelto. Entonces, puede solicitar a la Superintendencia de Administración Tributaria que se le aplique la compensación. Significa que no le van a devolver el dinero del Ministerio de Finanzas Públicas, pero tampoco tiene que pagar el impuesto, sino que en esa forma se va a compensar la deuda que tiene el Estado para con él, con el impuesto que él tendría que pagar. Entonces ya no va a pagar impuesto, no va a recibir el dinero que le adeuda el Ministerio de Finanzas Públicas por el crédito fiscal que tiene, pero tampoco va a tener que pagar, desembolsar el dinero que tendría que pagar en concepto de impuestos sobre la renta. Esta figura es interesante, jóvenes, porque hablando un poco del crédito fiscal, de los exportadores o muchas personas que tienen crédito fiscal, es interesante porque se crea un régimen específico para los exportadores para poder apoyar a la exportación en Guatemala. Cuando se crea esta figura en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la idea que se tiene es ayudar a los cafetaleros y a los señores de cardamomo, porque en esa época, cuando se crea esta figura, existía mucha producción de cardamomo en Guatemala y cardamomo se iba a Orientes, era donde más se iba el cardamomo. Y entonces se creó esa forma de apoyar, proteger y compensar a los exportadores, estableciendo la devolución de crédito fiscal, o sea, de todo el IVA que ellos pagaran exclusivamente en la modificación, en la creación, por ejemplo, en el caso del café, de todo el trabajo, comprar las semillas, el abono, todo lo que gastan los cafetaleros, no se los devuelve inmediatamente el Ministerio de Finanzas Públicas, pero sí les devuelve un 75% del total de esa deuda que ellos van acumulando derivado del trabajo que realizan. Ahí entonces sí aplica la figura de la compensación porque se puede compensar. Naturalmente que para llevar a cabo esta compensación tiene que solicitarse la autorización a la Superintendencia de Administración Tributaria para que no paguen más, pero tampoco le van a devolver. Y si tomamos en cuenta que es un 75% el que devuelven, pues muchas veces les ha salido muy bien a los señores exportadores utilizar esta figura. La condonación y remisión. Miren, jóvenes, cuando hablamos de condonación y remisión, es un perdón prácticamente el que le da al deudor. En el
área civil, pues puede llegarse a algún acuerdo cuando hay una situación muy especial, hay un deudor y el acreedor le condona, o sea, le perdona la deuda y la deuda se termina. O sea, se extinguió, pero no se cumplió. Tengamos muy en cuenta eso. La única forma de cumplimiento es el pago. Los demás son formas de extinguir, pero no de cumplir. En relación a la deuda tributaria, pues puede haber que en algún momento el presidente de la República mande al organismo legislativo una propuesta de condonación de una deuda. En sí, esta palabra más que todo se utiliza para la exoneración de multas, más que para la condonación de la deuda tributaria. Sin embargo, es una figura que está reconocida en el Código Tributario y por lo tanto puede ser utilizada en cualquier momento, ya sea por parte de el organismo legislativo o por el organismo ejecutivo que solicite al organismo legislativo que cree una ley de condonación de las deudas tributarias. En ese orden de ideas, jóvenes, vamos a dividir esa deuda tributaria en dos partes. Uno, las multas. Recordemos que la multa es una sanción que recae sobre un contribuyente. Estamos hablando de las multas tributarias que recae sobre un contribuyente que no haya cumplido con sus obligaciones de tipo tributario en la forma establecida en la ley, en el periodo establecido en la ley. Veamos. Las multas no se imponen solamente por la falta de pago de un impuesto, no. La multa también se impone por el incumplimiento de otras obligaciones de tipo tributario, por ejemplo, no dar aviso del cambio de dirección, no tener los libros de contabilidad al día. Hay muchos, en el Código Tributario hay muchas infracciones que son sancionadas por medio de multas que no necesariamente estas multas surgen de que no se pague el impuesto. Diferente es la multa que recae sobre el contribuyente porque no pagó el impuesto o no lo pagó bien. Hay muchas formas en que puede surgir una multa. Porque no se pague definitivamente el impuesto o porque se ha hecho mal el cálculo, o sea, la determinación del impuesto, y se lleva a cabo el ajuste y sobre ese ajuste pues se impone una multa. Ahora, ¿qué sucede en relación con las multas y la condonación de las multas, la revisión de las multas o lo que denominamos nosotros exoneración de multas? Que en la Constitución Política de la República, el constituyente, cuando crea la Constitución, establece como uno de los deberes, una de las funciones del presidente de la República, el exonerar de multas y recargos a los contribuyentes que de alguna forma hubieran sido acreedores a estas multas y recargos. El artículo 183, que contiene todo un listado de funciones del presidente, en el inciso R, establece que el presidente de la República exonerará de multas y recargos a los contribuyentes que de alguna manera, por cualquier circunstancia, se hubieran hecho acreedores a las multas. Entonces, acá es una forma de condonación o revisión que establece el Código Tributario en relación a las multas. Pero también, fíjense, jóvenes, en relación a los impuestos, puede utilizarse esa figura que establece el Código Tributario, pero puede ser solamente por medio de una ley. A diferencia de las multas que por mandato constitucional es el presidente de la República el encargado de dar cumplimiento a lo establecido en la literal R del artículo 183 de la Constitución en relación a los impuestos, se puede hacer, pero solamente por medio de una ley emanada por el Congreso de la República. En relación a esto tenemos un ejemplo y un referente. El decreto 142-96, en el artículo 30, estableció un régimen especial y temporal para el pago del impuesto del valor agregado en el traspaso de los vehículos. ¿Qué sucedió en esta época, jóvenes?
que el impuesto al valor agregado resultaba muy oneroso. Si una persona compraba un vehículo, en esa época se vendían los vehículos por medio de escritura de compraventa, o sea, intervenía el notario, tenía que pagar al notario y además tenían que pagar el 12% del IVA en una regla que existía en esa época. Entonces, las personas empezaron a utilizar la figura del mandato. Y aquí muy importante el tema del mandato, que el mismo Código Tributario lo vimos acá dentro de los dos terceros que pagan en nombre de otro. En ese momento se convertía en esos terceros que pagaban en nombre de otro la calcomanía anual del impuesto de circulación de vehículos. Entonces empezó a existir una gran mora de traspasos de vehículos, porque las personas decían, bueno, lo vendo por medio de mandato. Resultaba que cuando se entraba a la investigación del NIT de una persona, tenían 100, 150, 200, 300 vehículos cargados a su nombre, pero que ellos no podían manejar todos esos vehículos, tampoco tenían flotillas, sino que simple y sencillamente los habían vendido, pero no se había llevado a cabo el traspaso porque las personas no tenían dinero para pagar, no podían pagar y se iban quedando así. Entonces, el problema que se dio acá es que cuando empezaron a morir los dueños de los vehículos legales, pero que ya no eran dueños porque los habían vendido por medio de mandato, se creó un problema enorme porque eran herencia de sus herederos y los que habían comprado el vehículo no podían demostrar que ellos eran los verdaderos dueños. No había recibo, no había factura, porque por no pagar los impuestos no había escritura de compraventa, no había nada. Derivado de la situación que se dio es que se crea el decreto 142-96 en 1996, en el que se estableció que todos estos vehículos que se hubieran vendido de esa forma tan irregular podían acogerse a un régimen especial y era pagar un impuesto menor, que era del 20% en el primer año y así fue aumentando un poco. En este momento lo que se hizo fue la condonación del impuesto al valor agregado de todos los vehículos que habían sido comprados de esa forma anómala, porque no es una compra-venta cuando por medio de un mandato se traslada la posesión del vehículo de una persona a otra, pero en realidad legalmente sigue siendo el dueño el primer responsable. Entonces, jóvenes, aquí existió una condonación del impuesto al valor agregado por mandato de la ley, porque se rebajó el impuesto que tenían que pagar con el objetivo que regularizaran todos, absolutamente todos los verdaderos dueños de los vehículos, su situación ante la Superintendencia de Administración Tributaria y bajar el exceso que existía de personas que poseían cantidad de vehículos y que no era así. La cosa era regularizar y dar certeza jurídica a los dueños de los vehículos. Después, otra forma de extinción de la obligación tributaria, la prescripción. Jóvenes, esta figura va más allá de una simple figura por medio de la cual se extingue la obligación tributaria. Esta figura viene siendo una defensa del contribuyente en relación a la obligación tributaria por parte de la SAT. Se puede utilizar la figura de la prescripción dentro de un procedimiento administrativo. Se puede utilizar la figura de la prescripción como un procedimiento administrativo y se puede utilizar la figura de la prescripción dentro de un proceso jurisdiccional. O sea, hay muchas formas de utilizar la figura de la prescripción. Pero, ¿qué significa que la prescripción? Jóvenes, significa que después de 4 años, la Superintendencia de Administración Tributaria pierde el derecho de revisar, de cobrar, de alguna manera pedir información sobre las operaciones tributarias de un contribuyente. Entonces,
están ustedes y piden información de hace de 4 años y medio atrás. Entonces, cuando ustedes reciben, o el contribuyente recibe la solicitud de información, no puede dar ahí esa información. ¿Por qué? Porque perdió el derecho a la Superintendencia de Administración Tributaria, que solo lo podía hacer dentro de los 4 años. El mismo Código Tributario establece en el artículo 147 la prescripción. Y es ese derecho que tiene la SAT para exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias cuando ya pasaron los 4 años. Exactamente lo mismo sucede para el contribuyente. Por ejemplo, estábamos hablando de la compensación. Pones, el contribuyente tiene un crédito fiscal de millones de quetzales y no hace uso de la figura de la compensación, sino después de 4 años tampoco tiene derecho. O sea, que aplica para las dos partes, aplica para el contribuyente y aplica para la Superintendencia de Administración Tributaria. Diferente la prescripción especial, que es cuando el contribuyente no se ha inscrito en la Superintendencia de Administración Tributaria y está llevando a cabo hechos generadores de los impuestos y no se ha inscrito. Entonces, para este contribuyente, que podríamos decir la Superintendencia de Administración Tributaria los contempla como contribuyentes rebeldes de alguna manera, son 8 años. O sea que si se inscribieron, son 4 años, si están inscritos debidamente en la Superintendencia de Administración Tributaria, pues les corresponde 4 años de prescripción. Después de 4 años no les pueden a ustedes exigir el cumplimiento de obligaciones tributarias que ya prescribieron. Ahora, si el contribuyente no se inscribió, pues como un castigo, como una sanción superior, le corresponden 8 años. O sea que no puede reclamar si le están exigiendo que cumpla obligaciones tributarias de hace 5 años, porque son 8 años los que le corresponden al contribuyente que no se encuentre inscrito en la Superintendencia de Administración Tributaria. Pero como todos los derechos, también tiene su parte negativa que se debe conocer para poder cumplir y para poder utilizar los beneficios, porque los beneficios jóvenes que nos otorga a nosotros la norma tiene también sus reglas y sus excepciones. No hay reglas absolutas porque todas las reglas tienen excepciones y se puede interrumpir la prescripción. Y ahí es donde el contribuyente muchas veces piensa que le aplica la prescripción, pero al hacer el análisis detallado, porque para eso estudiamos, para hacer ese tipo de análisis, se ha interrumpido la prescripción. Por ejemplo, ¿cómo se interrumpe la prescripción? Por la notificación de la resolución por parte de la SAT que confirme ajustes, tributos e intereses, recargos y multas. Desde el momento que le notifica la SAT al contribuyente una resolución. Fíjense, jóvenes, que en el área administrativo-tributaria existen varias formas, varios documentos que pues se pueden notificar y solamente aplica la interrupción de la prescripción cuando es una resolución y que en esa resolución se confirmen ajustes. Si es una resolución pidiendo información, no aplica, sino que solamente en confirmación de ajustes se interrumpe la prescripción. Muchas veces el contribuyente desconoce que tiene este derecho, recibe cualquier documento por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria y interpone nulidad, por decirles algo, o enmienda del procedimiento. Cualquier recurso interrumpe la prescripción el mismo contribuyente porque desde el momento que está interponiendo este recurso, no está dejando que siga de largo el tiempo y que le aplique la prescripción. Otra forma es el reconocimiento expreso tácito de la obligación. Muchas veces los contribuyentes se asustan tanto que reciben información por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria y van a pedir un pago a plazos. En ese momento interrumpieron la prescripción y tal vez en 2 días ya aplicaba la prescripción, porque suele suceder, o tal vez en
una semana ya les iba a aplicar la prescripción y se atormentan tanto que se acercan a la Superintendencia de Administración Tributaria, piden un pago a plazos, piden ¿cómo se llama? Que se les de ese pago a plazos y en ese momento están interrumpiendo la prescripción y por eso se dio a cabo el reconocimiento expreso, porque están diciendo, no, mire, yo sí debo. Y se asustan y tal vez ni lo debían y no utilizaron tampoco ese derecho que tienen a solicitar que se les aplique la prescripción. Mucho cuidado, jóvenes, todos los casos tributarios tienen esas especificidades muy importantes que es necesario conocer. Otra forma que no está reconocida en el Código Tributario, que es propia del derecho civil, pero que se puede invocar y se puede utilizar en el marco jurídico tributario es la novación, jóvenes. La novación es aquella figura por medio de la cual se sustituye una deuda por otra. Por ejemplo, tenemos una deuda más grande, llegamos a un acuerdo con la persona que es nuestro acreedor y se nova la obligación, o sea, se crea una figura nueva que sustituye a la anterior. En el campo jurídico tributario, jóvenes, sí ha existido varios momentos en los que se ha novado por mandato de la ley la obligación de tipo tributario. Por ejemplo, jóvenes, en el año 1996, habían muchos vehículos, en esa época venían muchos vehículos rodados, estando una gran cantidad de vehículos porque el impuesto era muy alto en la aduana, con todo y sus pilotos ahí porque eran vehículos rodados. Se creó el decreto 142-96 por medio del cual bajaron los aranceles para ese tipo de vehículos. Entonces se novó porque la deuda anterior era más alta. Sin embargo, por medio del decreto 142-96 se rebajó prácticamente la deuda y surge una nueva deuda del contribuyente para con la Superintendencia de Administración Tributaria. Lo mismo sucedió 5 años después por medio del decreto 38-2001, en el que se exoneró parcialmente el pago de arancel de importación de los vehículos. También. Y se estableció estas partidas arancelarias, 8702, 8703 y 8709, por medio del cual se disminuyó el porcentaje que se tenían que pagar en concepto de arancel y por lo tanto pagaron menos arancel los importadores de vehículos. Esto más que todo se aplicó para los vehículos. Y después el decreto 52-92 que estableció un menor valor de impuesto para los vehículos y se estableció que vehículos de modelo de 5 a 10 años para atrás iban a pagar solo un 10% y de 10 años a más para acá, un 60%. Entonces, miren, jóvenes, es una forma en que la Superintendencia de Administración Tributaria y el Congreso de la República ha encontrado que se puede de alguna manera extinguir las obligaciones tributarias, pero no se están cumpliendo. La única forma en que se cumple con las obligaciones tributarias es por medio del pago. Las otras son formas alternativas en las que ya no se tiene el adeudo tributario, pero no se cumplió, sino que se extinguió la obligación tributaria. Con el pago también se extingue, pero las formas típicas de extinción son las que les mencioné. Bien, jóvenes, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Hasta la clase del día de hoy es parte de su segundo examen parcial. ¿Preguntas? Sí, fíjese que yo he estado poniéndole atención, pero en el artículo 35, el numeral 3, no defino bien, o sea, no se me quedó qué es confusión. Confusión. Es cuando el deudor y acreedor es el mismo sujeto. Por ejemplo, el sujeto activo. Por eso ahí está el ejemplo de las municipalidades. Más que todo se ha dado en el YUSI. La municipalidad compra un inmueble y el inmueble tiene una deuda en relación al YUSI. Como quien cobra el YUSI es la municipalidad, entonces en ese momento se confunde deudor con acreedor. O sea,
la misma municipalidad es su deudora y su acreedora. Ellos se acreen en ellos mismos en relación al pago de ese impuesto. Entonces, por medio de una partida contable se dilucida esto porque no se puede pagar ellos mismos, sino que es por medio de una partida. Ah, sí, escuché cuando dijo eso, pero ahora sí me quedó claro, muy amable. Para servirle, Nora. Bueno, ¿estamos jóvenes? Sí, yo sí lo entendí. Sí, son figuras que son propias del derecho civil también, que se conoce el derecho civil. Bien, jóvenes, entonces nos vemos el viernes, pero la clase del viernes ya no es parte de su segundo examen parcial. Hasta el día de hoy es parte de su segundo examen parcial, pero igual el tiempo sigue pasando y cuando sintamos ya estamos en exámenes finales, por lo tanto los espero el viernes. Gracias, Y licenciado. llevamos Entonces, leyes para el día del examen, llevamos leyes, siempre. Sí, sus leyes no les pueden faltar Gracias, licenciada. para servirles. Bueno, gracias, Feliz Liz. tarde. Feliz noche. gracias igualmente. Feliz noche a ustedes. Ahorita Feliz da noche. tiempo para el Feliz taco todavía. noche. Todavía da tiempo para el café, sí. ¿Y usted?